Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Hoy ya tengo una visita especial. Han venido a conversar con nosotros dos reconocidos periodistas a quienes debemos saludar, agradecer por el rigor, la valentía que han tenido para poner en conocimiento de la opinión pública lo que de manera sistemática y de manera perversa y perniciosa ocurría a escondidas con una coartada que parecía perfecta e intocable, es decir, un movimiento religioso al que se le atribuía, digamos, virtudes y dentro del cual se cometían una serie de violaciones, desde violaciones sistemáticas en el ámbito psicológico, personal y hasta sexual. Pero esto fue apañado de una manera también sistemática por distintos sectores, porque no solo tenían el poder eclesial, por decirlo de alguna manera, sino también el poder real, económico, de relaciones políticas. Y por eso es que, pese a las investigaciones que tanto Pablo Ugaz y Pedro Salinas hicieron, no se desarrollaron acciones que fueran lo suficientemente contundentes para revertir lo que ahí seguía pasando. Pero pasó el tiempo, lo que sí hicieron estos, digamos, que defendieron al sodalicio desde el comienzo, es perseguir indebida, brutal e inmisericordiamente a estos dos periodistas, junto con Aldo Llovera y a otros que denunciaron desde el comienzo esos abusos. Pues bueno, el tiempo ha pasado, ha sido largo, pero le han dado la razón absolutamente en todo lo que Pablo Ugaz y Pedro Salinas denunciaron hace ya una buena cantidad de años. ¿Y qué cosa es lo que tuvo como consecuencia? Lo que era lógico, que disolvieran el sodalicio, lo que hay que tomar como una magnífica noticia. Y de eso y más vamos a hablar con ellos dos que han venido a conversar con nosotros esta mañana. Pedro, Paola, qué gusto saludarlos. Gracias. Gracias por venir y mi salud y reconocimiento por el gran e importante papel que han cumplido, de verdad. Gracias. Yo creo que ha sido una expresión clara de que el periodismo independiente es el elemento central de la contención frente a la arbitrariedad, ¿no? Sobre todo cuando hay un escenario de alta impunidad o de alcahuetería y complicidad. Pues bueno, dicho eso, comencemos a repasar un poquito qué cosa es lo que ha terminado pasando. No sé si Pedro o Paola, de todas las cosas que ustedes, no voy a pedir la historia completa porque nos demoraríamos mucho, decían desde el comienzo y no se oyó como correspondía, ¿qué cosa ha terminado siendo debidamente corroborado, comprobado y que ha llevado a la decisión vaticana de disolver el sodalicio? Desde los abusos hasta las relaciones y la persecución indebida contra ustedes y otros que ha hecho el sodalicio. ¿Cuáles dirías de repente, Pedro, tú, para comenzar, las más importantes, que al comienzo se negaban, se ocultaban, se decían que ustedes no estaban diciendo y al final se ha terminado corroborando? Que el abuso era sistémico, que estábamos hablando de una organización de características sectarias y luego vimos que también mafiosas, fuera de otros casos que nosotros no llegamos a detectar en mitad monjes, mitad soldados, como los casos de servidumbre moderna. ¿No? No estamos hablando de esclavos sexuales, estamos hablando de esclavos en todo el sentido del término, ¿no? Gente que estaba disponible, sometida 24/7, todos los días del año, a los principales superiores de la organización, entre otras cosas más, ¿no? Y en el camino, claro, aparece la persecución, y aquí también quiero agradecer en nombre de PAO lo que hizo el Instituto de Defensa Legal con nosotros, apoyarnos en un momento sumamente complicado, que incluso ni siquiera imaginábamos que iba a ser tan surreal, tan kafkiana la cosa, ¿no? Ajá. O sea, hasta el día de hoy, esos procesos en los que nos han ido metiendo uno detrás de otro continúan. Ahora, ¿y qué cosa hizo diferente esa persecución de otras que habitualmente se hacen a los periodistas? Porque hay determinados sectores que suelen atarantar a los periodistas con denuncias, pero se dan cuenta que en algún momento es inconducente, es decir, que los asustan. No les importa. Al comienzo como que algunos dejan de impulsarlo porque sienten que ya asustaron al comienzo, pero el caso de ustedes ha sido, inclusive la trama de Patricia Benavides da cuenta de que llegaron al nivel de que uno de los abogados del sodalicio ponía como condición para apoyar a la fiscal de la Nación que lo siguiera persiguiendo indebidamente. O sea, es una cosa que iba al máximo nivel. ¿Por qué en ese caso ese fue un elemento central de ese sector para tratar de ocultar lo que ustedes ya habían empezado a mostrar?
Yo creo que eso le jugó en contra cuando José Antonio Eguren y su abogado, Percy García Cabero, que a lo largo de la historia, ya en retrospectiva, han sido en los hechos grandes colaboradores, ¿no? De que, digamos, esta cosa se acelere de alguna forma, porque es en el Vaticano donde dicen, oye, acá estamos predicando una cosa y en el Perú viene ocurriendo otra totalmente distinta, perpetrada nada menos que por un arzobispo de esta organización sectaria, José Antonio Eguren, contra 3 periodistas que estaban denunciando a su organización. Claro, esa persecución prendió los reflectores de otros sectores también que defienden la libertad de expresión y empezaron a mirar con otros ojos el caso. Paula, ahora quería preguntarte porque, claro, Pedro dice que uno de los elementos centrales, que ahora se puede concluir el caso, es que esa violencia fue sistémica, es decir, que fue permanente, que fue avalada y que no era de conocimiento solo de los que generaban los actos, sino de toda la jerarquía, porque al final la disolución de todo da cuenta que el Papa entendió que todos tenían algún nivel de compromiso con eso. Pero ¿qué otra cosa más tú dirías fue o ha sido fundamental y que ahora termina ya teniendo el carácter de indiscutible, digamos, después del reconocimiento papal? Yo creo que la venganza que está en el ADN de lo que es el sodalicio a perseguir a todo aquel que hable mal o que denuncie algún tipo de abuso. Nosotros cuando empezamos, o sea, Mitad Monje, Mitad Soldado salió en 2015 y realmente todo estaba, digamos, lo tomaron entre comillas bien, todo bien, hasta que cuando empezaron a ver que se empezaban a tocar sus finanzas, sus movimientos de dinero, José Antonio Eguren nos obliga a ir a Piura, a mí y a Pedro, y nos denuncia por difamación, cuando vino el Papa Francisco. Eso hizo que nosotros volteáramos los ojos a Piura. Yo no sabía absolutamente nada de lo que pasaba en Piura hasta que nos denunció. Y allí yo había empezado el tema de la investigación del dinero, de este concordato, que ahora todo el mundo habla del concordato, Perú, Vaticano, y que no pagan impuestos. Pero decirlo en este momento, digamos, significó para mí una persecución muy, muy, muy grande, porque yo creo que yo he sido, junto a Pedro, hemos sido los cuyes de las futuras campañas de desinformación que las vemos ahora, porque en el Perú no es que te hacen una campaña de desprestigio para que se quede ahí congelada, ¿no?, en la pared, no, es una campaña de desprestigio ligada a la que le llaman ahora la noticia criminis, claro, llevarte a la fiscalía, quitarte la libertad. Entonces, es como una de las capas que ha atravesado, digamos, esta historia, porque la única manera de defendernos durante todo este tiempo que decían todas las estupideces y que decían de nosotros, era publicar, publicar y publicar, ¿no? Es una de las cosas que siempre nos dice, a mí me dijo siempre Gustavo Gorriti, ¿no? Publicar, 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 y era contar, o sea, con las pocas fuerzas que teníamos en ese momento, era como sacar el artículo y ya, contar un poco lo que pasaba. Porque estamos hablando de una corrupción en la cual, como en todo proceso sistémico de corrupción, hay muchísimos cómplices. Durante más de 50 años esta organización no tuvo nada, nada le pasó, habían denuncias, desde el caso desde José Enrique Escardó. Aquí hay que saludar, digamos, como el primero, por supuesto, que denunció esto valientemente. En Canal N, Cecilia Valenzuela lo sacó en Entre Líneas, sacó el primer reportaje. Jorge Bruce dijo que en esa organización habían abusos sexuales. Vino el libro y nadie decía nada, no había ningún Estado, ningún Ministerio de Educación, ni Defensoría, nadie hizo nada. Sí. Y tenemos también a los obispos cómplices, donde en sus diócesis hubieron 9 cementerios, hubo una universidad, colegios y nada. ¿Qué pasaba en ese sistema? Teníamos que, digamos, hacer algo e ir a buscar a la comunidad internacional. Si no fuera por la ex embajadora Kate Harrison, Pedro y yo estaríamos en la cárcel. Y luego, obligados por esta persecución, tuvimos que ir a ver al Papa. O sea, ningún periodista normal en su carrera va a buscar al Papa Francisco o a cualquier Papa a pedirle ayuda. En este caso, para mí fue obligatorio hacerlo, preguntarle, pedirle por favor que haga algo, porque nos estaban ahogando. Y eso, digamos, hizo el clic de esta historia también. O sea, la persecución, que nos metan, ¿no?, en el cogote así, tantos procesos, y al enviar esta misión de investigadores formada por el arzobispo Charles Chicluna y el catalán, el monseñor Jordi Bertomeu, ellos vinieron y allí hay otro clic.
que empiezan a perseguir, lo mismo que nos pasaba a nosotros, a religiosos, ¿no? Entonces empiezan a perseguir a Jordi Bertomeu, a Robert Prevost, que es el prefecto del dicasterio del clero que en el Vaticano, y es ex obispo de Chiclayo, de obispos, perdón. Es ex obispo de Chiclayo, y claro, ellos empiezan a decir, oye, lo que decían estos periodistas no solo es que lo que decían nos está pasando a nosotros. Claro, lo vivieron. Entonces, cuando dijeron, oye, esto... Lo siguen viviendo. Y lo siguen viviendo. Entonces, claro, tú dices, esta gente es igual, nunca va a cambiar, es igual. Entonces, el Papa conoce esto y se da cuenta también que entre una de las denuncias, el Papa mismo podría haber ido a declarar la Avenida Bancay. ¿No es cierto? Entonces ya te das cuenta que no había una manera de que ellos, digamos, reflexionen, digan, no lo hacemos, no. Al contrario, te meten la pata al cuello y no la sacan. Sí. Y eso fue importante porque si no hubiera habido una intervención foránea, esto no hubiera cambiado nunca. Ahora, porque era, Pedro, una organización no solo con conexiones importantes, sino orgánicamente vinculada a un esquema de respuesta cada vez que ellos se sentían atacados, que no solo tenía, evidentemente, dentro de la iglesia complicidades evidentes, sino también tenía periodistas, tenía mucha plata, es decir, la conexión con gente de plata es muy importante cuando se apunta al desenlace en estas historias. Y por otro lado tenía poder político, que fue central también para durante todos estos años ir como dosificando la respuesta, porque no podían no responder, es decir, algo tenían que hacer, pero eso que hacían era tremendamente insuficiente con el problema que ustedes habían develado. Pero y ahí acuérdate del informe de la comisión Alberto de Belaunde, que le costó sangre, sudor y lágrimas sacar adelante esa comisión investigadora. Y que evacuó un informe demoledor para el sodalicio. Y lo archivaron. El fujimorismo. Sí. Bueno, digamos, a eso me refiero. Uno de sus aliados políticos. Uno de los aliados políticos significativos. Pero la iglesia es, digamos, muy jerárquica también. Entonces, cuanto más llegada había a quien definitivamente tenía que decidir sobre el caso, decía el Papa, trataban de efectivamente interrumpir, que tuviera una respuesta de cara a lo que era el problema. Pero ahora, después de que ha sido disuelto el sodalicio, yo he visto versiones de gente vinculada a la iglesia, más bien dando cuenta de que fueron muy activos en darle una respuesta, sobre todo de acompañamiento a las víctimas. Y me ha llamado la atención y me he puesto a revisar durante el último tiempo cuáles fueron las respuestas, y al contrario, digamos, en el mejor de los casos era de altísima indiferencia. O sea, son 9 puñeteras notas de prensa en 25 años de abusos y de denuncias, ¿no? Imagínate. Esgrimido por Miguel Cabrejos, expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, que ahora quiere reescribir la historia, mostrarse como que él ha hecho un montón de cosas, que la misión Scicluna Bertomeu llegó al Perú como consecuencia de sus valientes y decididas acciones, cuando este tipo no hizo un carajo, ¿no? Digo, para decirlo así como es. Y todo este tiempo se comportó como un indolente, un cobarde, un apocado. Eso fue no solo Cabrejos, también Juan Luis Cipriani, también Salvador Piñeiro, cuando fue presidente de la Conferencia Episcopal. El episcopado peruano en general, salvo 5 honrosas excepciones, porque no son ni siquiera llegan a 6, son como 50, ni siquiera llegan a 6, 5. K. Schmalhausen, paradójicamente, el segundo y último obispo que tuvo el Sodalicium Christiane Vitae. Carlos Castillo, que, digamos, se caracterizó desde un inicio, cuando aparece en la escena eclesiástica, como un tipo que se compró el pleito por el caso Sodalicio. Robert Prevost, cuando era obispo de Chiclayo, estaba designado era el obispo más interesado en los temas del caso Sodalicio. Cuando lo nombran prefecto para el dicasterio de los obispos, y ahora es uno de los miembros con más rango, con el rango más alto dentro de la Curia Vaticana, es al que le toca tomar la decisión o apretar el botón rojo para meterle su patada en el poto a
José Antonio Uren, sacarlo de Piura, bueno, y luego el Papa lo termina expulsando. Reinaldo Nan, el obispo de Carabelli, también tuvo, en el caso de la persecución contra nosotros, voz, se pronunció. Y por último, ¿de quién me estoy olvidando? Pedro Barreto. El cardenal Pedro Barreto, que él sí, con declaraciones de manera proactiva, siempre estuvo, una vez que entendió el fenómeno, dijo, oye, esto de acá no tiene carisma, hay que disolverlo. Pero ya no hay un sexto obispo. Sí. Y Cabrejos aparece, mira, al final con Piñeiro y con Cipriani. No hicieron nada. Ahora, ¿qué tal comparación? Porque son personajes que tienen también antecedentes en otras materias donde el desoír fue, digamos, su práctica más conocida, ¿no? Ahora, hablando de la conferencia episcopal, acaba de nombrar a sus nuevas autoridades hace un par de días, me parece que ha sido el lunes, y hasta donde he podido conocer, vino uno de los representantes de la misión del Papa a explicarles las consecuencias y la decisión que el Papa había tomado en el caso Sodalicio, y hasta donde he podido conocer de fuente directa, expuso y dio, digamos, las razones por las cuales se e invocó a los obispos a que tomaran eso como un elemento central para relanzar y redefinir su posición, no solo frente al caso, sino el comportamiento de la propia Iglesia frente a cualquier abuso que se pueda. Así hubo una conversación explícita sobre lo que debiera significar la decisión del Papa de disolver el sodalicio. Pero la elección ha terminado llevando a Monseñor Carlos García Camader. Exactamente, Carlos García Camader, como presidente de la Conferencia Episcopal. Y revisando información, me he encontrado con un artículo tuyo del año 22, me parece, que aparece en una lista de los obispos que, digamos, favorecieron en términos prácticos, por su consecuencia, la ampliación de los negocios del sodalicio con el tema de los cementerios en Lurín, junto con otros obispos, es verdad, pero yo me centro en él porque él acaba de ser elegido como y otro comportamiento. ¿Qué dice eso? Que han desoído un poco lo que el Papa ha dicho, ¿no? Más allá de la decisión que tienen que acatarla, era una magnífica oportunidad también de poder tener y mostrar una cara distinta, ¿no? O sea, han desoído y han tirado al tacho cualquier tipo de invocación de la que estás contando, porque Carlos García Camader, obispo de Lurín, fue donde él permitió que 3 personas del sodalicio fueran parte en registros públicos, apoderados del obispado de Lurín. ¿Y por qué era importante? Porque en su diócesis se crea la ficción de la misión. ¿Qué es una misión? La película donde sale Jeremy Irons, la misión es hombres de la iglesia que están en lugares alejados y que tienen un montón de, digamos, no pagan impuestos, tienen un montón de ayudas porque están llevando la palabra de Dios en un lugar alejado y eso necesita una ayuda, una subvención especial. El cementerio del Parque del Recuerdo de Lurín está a 40 minutos al sur de Lima. ¿Qué subvención especial podrías hacer en ese cementerio? Pero ellos crean esta figura, entre comillas, de misión Parque del Recuerdo, gracias a la ayuda que le da ahora el presidente de la Conferencia Episcopal, crean la misión Parque del Recuerdo y ese cementerio se vuelve en el señero de los demás, de los 8 que vinieron. ¿Por qué? Porque en esta misión Parque del Recuerdo, además de que no pagas impuestos, estiraron muchísimo más el chicle, se hizo una isla tributaria, contribuyó mucho sus amigos en sus lazos políticos, Ministerio de Economía, SUNAT, me falta uno ahorita, e Indecopi, que hicieron que nadie del Estado pueda entrar a vigilar los cementerios misión, lo cual es gravísimo en un país donde hay muchísima... O sea, eso no hubiera sido posible si obispos como el actual, o que el que va a entrar en función de la Conferencia Episcopal, no hubiese desde la Iglesia avalado para que se le dé esa condición de no pagar impuestos y no tener control en el manejo de los recursos además, que hay. sin su participación, esa misión, el primer cementerio que se hace en el año 2000, el primer cementerio, ahí empezó realmente la gallina de los huevos de oro del sodalicio. Allí Jaime Bertes se vuelve uno de los hombres más poderosos del país, porque no es solo un tema de tener plata, es uno de los hombres más poderosos del país, porque empiezan a acumular. O sea, si uno ve, digamos, las finanzas y las movidas económicas, en el 2000 es donde empiezan su crecimiento mayor
en ese cementerio. Luego vienen los demás, pero sin el Parque del Lurín, el Parque del Recuerdo en Lurín, no hubiera habido nada. Él, además, García Camader tiene que responder cuánto dinero recibió mientras el cementerio estaba allí. Porque creo que la historia de los cementerios y el dinero acumulado explica cómo esta maquinaria de abuso pudo mantenerse aceitada durante tantos años y con tantas ayudas o con gente mirando a otro lado. Otra de las cosas que ha hecho García Camader y todos los demás obispos donde hubieron cementerios del sodalicio es que en el año 2020, ajochados por las investigaciones, asustados de que venga la Fiscalía o que el Vaticano intervenga, hacen un documento y lo entregan, revierten la donación de los cementerios, lo revierten a una empresa de Rafael López Aliaga, Acres Investment, y esos 9 cementerios ahorita están en un fideicomiso. Esta medida es ilegal por muchos motivos, porque tú no puedes hacer movidas de ese tipo, de ese calibre, digamos, según la ley, si estás investigado por la Fiscalía. Pero lo hicieron y no les importa. Además, en este caso, tanto el fideicomitente como López Aliaga está investigado y también está investigado el sodalicio. Luego que hacen esta movida, bueno, ahí aprendí que en el derecho canónico tú no puedes hacer ninguna movida en tu diócesis de más de $600,000 sin informar al Vaticano. Ellos, todos los obispos donde estaban los cementerios, nunca informaron que se construyó mágicamente un cementerio del sodalicio en sus diócesis, pero mucho menos no informaron nada al Vaticano cuando se revirtió la donación. Y es evidente que el negocio daba más de 600,000, claramente. Digamos, es evidente. Creo que sí. Entonces te das cuenta cómo han sido cómplices más de 50 obispos de este país. Es una vergüenza. Es una vergüenza que en esa reunión hayan hablado de qué, del clima, porque este era el elefante en la cristalería, estaba ahí. O sea, no puede ser que no hayan dicho nada de todo eso, de lo que han visto, porque además habían colegios, habían otros negocios, el de Piura, el que ha sucedido a José Antonio Eguren, sigue mirando al techo, hasta ahora no se reúne con los comuneros de Catacaos. ¡Qué vergüenza! Sí. O sea, son una vergüenza. Ahora, pero justamente por eso yo le atribuyo una mayor importancia a esta última elección de la conferencia episcopal, porque en las anteriores puede haberse como extendido ese ánimo cómplice, digamos, de no querer agitar las aguas más de lo que ya estaban por lo que ustedes publicaban. Pero ahora hay una notificación directa y clara que no solo se hace vía electrónica para que todos lo vean, sino ha venido un responsable a explicarles y a darles el sentido. O sea, decirle, ustedes no pueden, es lo que les pide Vaticano, dejar de ver el significado de esta decisión. Por lo tanto, que lo que de aquí en adelante hagan, ojalá, porque lo puso en condicional, porque tampoco puede, como dirección, decir que tienen ustedes la posibilidad de manejarse de una manera distinta. Y la elección termina como ha terminado. O sea, sí me parece que es un elemento importante. Pero ¿y por qué la justicia, pese a que la decisión Vaticano ha tomado también muchos años, no ha ido en la misma dirección y ha tenido las mismas consecuencias? Porque yo he visto varios pronunciamientos tuyos diciendo, claro, ahora le toca a la justicia, porque eso es lo que correspondería, porque una es la decisión de la Iglesia, que está muy bien, pero otro es la justicia, porque estamos hablando de delitos que se cometieron. Sí, pero ahí claramente, y tú lo comentaste al inicio, vivimos en el Perú, un país donde la corrupción ha hecho metástasis en todas las instituciones. La operación Valquiria lo que demostró es que esa corrupción funciona cuando se aceita adecuadamente a determinados personajes. Este sicario del sodalicio, José Luis Aullón, que es señalado por 2 colaboradores eficaces, donde se le ve acelerando los procesos contra nosotros y frenando los que tenía el sodalicio. En una entrevista que le hice a José Ugaz, nuestro abogado pro bono, en el caso contra Figari y 7 más, todos ya expulsados, comentaba que ya van 8 años en investigación preliminar. O sea, ni siquiera ha pasado a fase preparatoria, claro. O sea, muy lejos del juicio. Mientras que en nuestros casos, yo ya estoy a punto de que un juez, o sea, mi caso ya está en manos de un juez para que decida que me voy a juicio 2 años y de ahí a una pena privativa de la libertad efectiva por 7, ¿no?
por colusión agravada y negociación incompatible, en una fábula que han continuado, que gatilló uno de los alfiles y sicarios también del sodalicio. Eso no lo puedo documentar. El señor me puede querellar por difamación, si lo encuentra, porque está en calidad no ha habido. Yo lo querellé por difamación y está no ha habido. Ajá. Edgardo Palomino Martínez, que empezó contra Paolo Ugaz en una saga en el diario La Razón de no sé cuántos capítulos, que se iba a titular Paolo Ugaz y las Chalinas Verdes, ¿no? Porque para un libro, porque todos además hemos tenido un libro, ¿no? Daniel Llovera, yo, y venía el de Pau, Sí. que iba a ser firmado por Edgardo Palomino Martínez, que es el que gatilla este absurdo, y 3 fiscales, Reinaldo Avia, Víctor Vidal Fernández y José Emilio Caballero, se han ido pasando la posta y son flash, ¿no? O sea, tú dices, wow, estos fiscales, qué manera de meterle, de comprometer prácticamente su vida en esta historia, ¿no? Entonces, y todo esto pasa, y claro, y yo lo voy a decir ahora ya, la verdad que organismos de defensa de la libertad de prensa en el Perú te dicen, oye, pero esta cosa acá, de repente, ¿de verdad no te das cuenta que acá hay una persecución? O sea, ¿no es que 2 más 2 son 4? Sí. Bueno, ahí es lo que tú citabas a Gustavo Gorditi hace un rato, ¿no? Gustavo, hace no mucho, una entrevista a La República, refiere una cosa que es central. Lo que pasa es que no se puede comparar y llamar de la misma manera a lo que es la instrumentalización y el sicariato mediático con el periodismo esforzado que busca poner relevancia en aspectos de interés público. Entonces, claro, nosotros estamos llamando, y ese es el juego de quienes no quieren diferenciar. Una cosa es el sicariato mediático, gente que se disfraza de periodista para atacar a los enemigos de, por lo general, los que los patrocinan. Y el periodismo es, más bien, el que es perseguido por ellos, porque devela, porque da información, porque investiga, porque profundiza y es perseguido por eso. Algunas organizaciones que defienden la libertad de expresión equiparan las dos cosas y entonces dicen, bueno, que Por tú no supuesto, puedes Eso es. decir que aquí se están quejando porque están ejerciendo su libertad de expresión, te puede no gustar su manera, pero es periodismo, no es periodismo, ¿no es cierto? Eso es evidente. Entonces, creo que esa es la confusión o la coartada que tienen algunas de estas No, a organizaciones fines del para año pronunciarse. pasado, Glatzer, a fines del año pasado, Pedro Salinas estaba, o sea, yo estaba desesperada porque, a diferencia mía, mis casos rocambolescos, falsos y todo, siempre se han quedado con los fiscales. O sea, yo tengo Sí. 4 procesos en la fiscalía, enriquecimiento ilícito y todo en base a falsedades. Pero no habían llegado a la otra instancia, que el fiscal, digamos, entregó su denuncia ante un juez. Porque en la práctica es desnudarte intelectualmente, ¿no es cierto? Ajá. En el caso de Pedro, el fiscal Caballero entrega al juez Chullo Sí. el pedido de la denuncia contra él, un caso en el cual es un monto de Vencido los plazos, además. 17.000 soles, ya había prescrito, perdón. 17.000 soles, se han gastado más de $500,000 de soles en este caso. Y Ese es el caso de Chisac, y está Janet Talavera. del allanamiento infame ese que hubo, y además, promovido por Avia. no sé- Que dicho sea paso, solamente disculpa que te interrumpa, sí, los sí. fiscales que tú has enlistado, no sé si todos, pero por lo menos 1 o 2, trabajan muy directamente con la Fiscalía de la Nación ahora, son parte del No me entorno extraña. más cercano. Digamos, no, lo que no quiere decir que la fiscal necesariamente pero digo, es un dato concreto, trabajan con ella. Reinaldo Disculpa Avia que trabaja interrumpa. con Del Espinosa, sí. exactamente. Ya. Pero bueno, entonces en ese momento... Claro, aquí han llegado ya a la posibilidad del juicio concreto y de la José condena, Miguel como decía Caballero, Pedro. José Miguel Caballero ha entregado a un juez esta suma de falsedades y el juez Chullo estaban ajochándolo también por las fuentes que teníamos ahí en ese momento, que tome medidas contra Pedro. Y en ese último trimestre del año me entero de casualidad que han levantado mi secreto de comunicaciones. Sí. De la nada, ¿no? Sí, o sea, yo lo en comenté acá, reserva. lo comentamos contigo acá, me Claro, acuerdo, pero cuando digamos, yo- estamos Sí, que nadie se entere, menos el tú y menos tu abogado. ¿no? Y entonces, pero ellos sí, ¿no? Me imagino. Entonces, Sí. el último trimestre del año ha sido el más duro de todos, porque claro, ya era como estar o sea, ya no había, y no había dónde decirlo, porque no estamos en la prensa grande. Jaime Bertel y Willy Ackerman han apagado esta historia en los medios grandes, digamos, y los medios, y hacia afuera, sentíamos que ya volver a contar la historia ya también era más duro. Por eso es que
fuimos obligados a ir a ver al Papa Francisco. O sea, yo no creo, como vuelvo a repetir, que te buscas al Papa por eso, pero ese último trimestre ha sido el más duro. Y pasara lo que pasara con la historia, para mí siempre, o sea, digamos, los hayan suprimido o no, para mí no era un juego de suma cero. ¿En qué sentido? Como no los han suprimido, Pedro y Paola son culpables de algo, no lograron lo que tenían que lograr. Yo creo que ya habíamos dado todo lo que podíamos dar. Lo que ha pasado con la supresión del sodalicio ha sido una mezcla de muchos factores, ha habido suerte también, porque Perú, digamos, es un país más pequeño que México. En los Legionarios de Cristo era muy parecido a lo que ha hecho el sodalicio, habían abusos contra sus miembros, habían malos manejos tributarios y un enriquecimiento a costa de la Iglesia Católica. En el caso peruano es muy parecido, pero no tenían la capacidad de lobby que tenían los mexicanos, y eso también ayudó a que, y el tercer factor que para mí ha sido clave, que empiecen a demandar a los religiosos que se metían a ayudarlos. Sí. Porque no estaban solo Jordi Bertomeu, estaba Robert Prevost, un sacerdote en Piura de 86 años también fue denunciado. Entonces, claro, la práctica no iba a parar. Y yo creo que esa suma de factores ha hecho esta supresión, y creo que, claro, lo que ha sucedido demuestra cuán falta de defensa estamos los periodistas en este país, ¿no? Sí. Porque nuestros casos siguen abiertos. Ahora, yo creo que ahí, como tú decías hace un rato, Paola, ha sido bien importante, siendo negativo, la moledora de carne por donde le pasaron a los obispos que vinieron a investigar el caso, a la misión. Pero claro, dijeron, oye, espérate un ratito, nosotros los vinculaban por acá, los insultaban, le decían que estaban haciendo, y yo decía, pero nada de eso es verdad. Y claro, eso me imagino, los llevó a ellos a mirar de una manera distinta la sistematicidad como los atacaban ustedes. Y creo que también eso habilitó de alguna manera no solo el convencimiento del Papa frente al caso, sino el que ustedes tengan más posibilidades de llegar a él directamente. O sea, porque tampoco es tan sencillo llegar a hablar con el Papa, ¿no es cierto? 2 veces. Por eso, claro, no es tan sencillo, eso expresa ya una preocupación. Pero fíjense ustedes que yo les he preguntado por qué el caso avanza en el ámbito de las decisiones papales, pero no avanza en la justicia. Y ustedes me han descrito la persecución a ustedes. O sea que, en términos del caso sodalicio, es decir, los derechos vulnerados, la violación sexual, la práctica sistemática, eso no hay posibilidad de que se investigue ya. Encontraron el pretexto de la prescripción por el tiempo, pero hay cosas que me parece que a propósito de eso podrían revisarse. No sé cómo ven ustedes eso. Y claro, si fuera la decisión del Papa en el ámbito penal o judicial, lo que diría pues el sistema de justicia es, habiéndose ya corroborado acá, evidentemente la persecución a ustedes debería caerse, porque digamos, todo lo que ustedes han ido mostrando se ha ido comprobando en el camino. Pero ese diálogo no se da, ¿no es cierto? Una cosa es el ámbito de la Iglesia, y la justicia no ha movido un dedo para lo que ustedes denunciaron. No digo lo que hacen contra ustedes, más bien ha reaccionado contra ustedes más que contra los que ustedes denunciaron. Mira, en términos de justicia, yo creo que lo máximo de justicia en este caso que se va a ver es lo que ha ocurrido. Y esa decisión ha venido de mano del Papa Francisco. Sí. ¿Vas a ver justicia terrenal? Creo que no. ¿No? O sea, los casos contra nosotros van a seguir abiertos, y como dice Pau, parte del ADN de esta gente que ha salido con el ojo ensangrentado y se han ido con muchísimo dinero, va a continuar. O sea, por lo menos, digamos, somos más o menos conscientes de que esa cosa va a continuar, no se va a detener. ¿Ha habido justicia eclesiástica? ¿La Iglesia peruana ha aprendido la lección? Claramente no. Han escogido a el obispo de Lurín, al amigo del Sodalicium, tan amigo del Sodalicium que lo nombran o lo convocan para la primera comisión que pensaron que iba a evacuar un informe de acuerdo a los intereses del Sodalicium. Yo estuve ahí, ¿no? Porque recuerda que yo hice parte de la secta. Sí. Yo soy la ficha número 10 en esa investigación. Y si no es por Rosario Fernández, el doctor Sánchez Palacios, la Secretaría Técnica, la psiquiatra Maíta García, todos amigos del Sodalicio, y puestos ahí por ser católicos y amigos del Sodalicio, porque así de arbitraria fue la decisión. Eran los amigos del Sodalicio. Miguel Humberto Aguirre, amigo, o sea, un periodista, suavecito,
muy católico, muy creyente, amigo de Cipriani, amigo del sodalicio, pero se demostró que en algunas cosas, y sobre todo en cosas de justicia, Migua fue insobornable. Ajá. ¿Y quién estuvo ahí como uno de tus grafitis en la pared de tu estudio? Ajá. Carlos García Camader. En mi caso, Mira. era un florero, literalmente, ¿no? Maíta García, la psiquiatra, empática. Sánchez Palacios y Rosario Fernández, súper, hiper preguntones. Lo mismo que Miguel Humberto Aguirre. Ahora un florero dices como Un algo graffiti, que... o sea, estaba ahí Yo pintado. soy el florero de que hablamos. No, estaba pintado. Ya, Estaba bueno, pintado. Bueno, eso... Y cuando tú lees el informe, ¿dónde está el aporte Y ese de era la García iglesia, ¿no? Camader? ¿Ah? Ese era la iglesia, él era la iglesia. Él era el amigo del No, sodalicio. pero lo que quiero de la decir iglesia. es... Él es la iglesia hoy. No, pero lo que quiero decir En el- es... en el- pero la en ese comisión, momento, en en la la comisión. comisión, Sí, claro. él era la iglesia interesada, supuestamente, en que esto se esclareciera. Y sabemos que, en términos prácticos, eso no fue, por lo que tú nos estás contando. Y ahora han pasado los años, todo lo que ustedes dijeron se ha podido corroborar. ¿Y a quién escogen como presidente de la conferencia episcopal? Al que Al estuvo amigo en del esa primera sodalicio. comisión, O ¿no? sea, Eso me y parece. puesto y propulsado por el impresentable de Cabrejos. Sí. O sea, no, Es evidente que la relación de Monseñor Cabrejos con el que acaba de ser elegido es muy cercana. por muy eso, cercana, por eso. Entonces, muy cercana. ha visto justicia y ha venido como emisario del Papa, nada menos que el que ha seguido el caso junto con Scicluna Sí. muy de cerca, Jordi Bertomeu. No, él ha participado en la reunión. O sea, han habilitado un espacio. Y se han zurrado ¿Para qué? en el Papa. ¿Para qué? Él es el representante del Papa en esta historia. Y se zurran así. O sea, como comprenderás, en la Iglesia Católica hay mucho juego de poder, de plata, de puestos, de manejar cosas. Sí. Y logran tener 2000 años de historia porque son unos especialistas en flotar en medio de la tormenta. Son corchos que sobreviven a este tipo de cosas, pero claro, a costa de zurrarse en las víctimas. Sí. Tengo que ir lamentablemente terminando y quisiera preguntarle a ambos, digamos, a manera ya agradeciéndoles mucho por el trabajo que han hecho y por haber venido esta mañana, de, digamos, lección y aprendizaje desde el periodismo también. Tú decías, Paola, hace un rato, que claro, ustedes optaron por el camino correcto, a más ataque, más investigación, ¿no es cierto? En el sentido contrario de lo que ellos querían conseguir, porque lo que querían conseguir es, Claro. al primer libro los acabamos, y el segundo no sale, pero de ninguna manera. ¿Salieron cuántos? No, Un Pedro huevo. sacaba No, o sea, lo que te quiero decir, o sea, o sea, llegó en algún momento a ser, creo, bueno, es verdad que más en tu caso, Pedro, que probablemente en el de Paola, digamos, una dedicación a tiempo completo, procurar Claro. seguir informando sobre este caso, ¿no es cierto? Porque todos los libros que vinieron después de ese que habilitó la posibilidad de mirar con otros ojos estas prácticas, tenían que ver con cada vez más testimonio, no solo más historias, sino más detalles, relaciones, la manera, la impunidad y todo, ¿no? Salieron varios libros al respecto. Pero claro, ¿qué nos dice este caso de cara a no solo lo que el periodismo debiera hacer, sino de lo que personalmente como periodista uno tiene que sacrificar? En esta tarea se hace bien tu trabajo. Claro, si estás en esta especie de letrina o baja policía que se hace llamar canal de televisión, ¿no? Por supuesto el negocio es otro, ¿no es cierto? Es a pedido. Aquí es realmente a cuesta arriba. Paola, algo final sobre eso y después Pedro tú para agradeciéndoles mucho, por supuesto. Qué bueno, no sé. O sea, ha sido una persecución terrible, hemos respondido con periodismo, como lo que hay que responder. Siento que mirando hacia atrás, una de las lecciones que nos llevamos es el, ¿cómo decirlo?, denunciar cualquier cosa que publican contra uno, así sea lo más pequeñito que sea, ¿no? Porque realmente... Responder, dices. Responder, porque nosotros veíamos, hablando de que yo comercializaba uranio y plutonio, o que veíamos a lo que era la pestilencia en sus inicios,
Sí. con fotos nuestras en la puerta de la fiscalía, en los puentes del Zanjón, diciendo que nos investiguen, y de verdad que nos reíamos, porque yo decía, esto, digamos, ¿a dónde van a llegar? Es imposible. O sea, es tan idiota lo que hacen, ¿no es cierto? Claro. Pues digamos, Sí. tan absurdo, tan risible, Sí. que no va a tener ningún tipo de acogida. Sí, ¿no? Y además, claro, entonces ahí nos reíamos mucho. Además, darnos cuenta de que en este caso, y eso es para los periodistas, ¿no? A ver, ellos los que formaron parte de eso, se hizo un libro contra Daniel Llovera, un libro contra Pedro, está Miguel Ramírez, Mariela Balbi, ha habido Ricardo Represando Vázquez miserias de Punce, gente que en algún Uribe momento... Schmuel, Humberto Jara. Humberto Jara. Claro, O sea, ha habido un montón de personajes- plata, pero a mí como periodista de investigación, además de todo lo demás, sí me deja una lección de que hay que mirar más, ¿no? Yo me he dado cuenta, viendo todo, que Jaime Bertel era más poderoso que Juan Luis Cipriani, pero era un camaleón, se escondió en la sociedad peruana, y su truco era ese, no ser poderoso, o sea, hacerse como el que no... En cambio, Juan Luis Cipriani era más bocotas y lo Más que sea. ostentoso, claro. Pero él más- no, él era amigo de presidentes, él era socio de la TAM, él estaba en todos los saraos de poder, él estaba en todas las movidas, y él era amigo de todos los dueños de canales de televisión, porque así era, porque Claro. él era, todos lo querían. Entonces, sí me deja esa lección de decir, uy, claro, ver antes de meterme en alguna investigación dónde me metía, que no sabía, Sí. pero siento que a mí esa mirada hacia atrás de decir, cuán poderoso era este pata. Sí. Y lo era. Entonces creo que, bueno, entre muchas lecciones, agradecimientos también, obviamente, pero siento que también, y lo último, si yo no hubiera sido preparada para como periodista en Caretas de Sileri, de Enrique Sileri, porque esta Caretas no es Caretas, es cualquier cosa, es un zombie, como dicen, es ¿Sigue un zombie existiendo? periodístico. Es ¿Sale un todavía zombie. Caretas? No sé. Bueno, es un zombie. Pero me da pena decirlo porque yo me formé ahí de periodista, y si no hubiera estado con Gustavo Gorriti también como mi jefe, no me hubieran preparado para esta larga saga del Señor de los Anillos peruano. Sí, pues. Eso No, es. pero yo creo que habiendo sido, y como bien ustedes decían, va a seguir siendo todavía complejo el camino Sí. que se viene, creo que también hay el reconocimiento de una sociedad y un sector de la sociedad que es en ese sentido muy alentador ver, ¿no? Que todo el tiempo estuvo, o sea, digamos, ¿no? Eso también. Lo que pasa es que uno tiende a ver y a ver más grande a los que tienen poder y tienen capacidad de amplificar sus mensajes. Pero si tú apagas el televisor, también se achican en la realidad, o sea, hay otros sectores que tienen miradas distintas. Tú, Pedro. Todavía no he llegado a ese momento, al de valorar lo que ha ocurrido y sacar lecciones y te soy honesto. ¿Ah? O sea, lo que quiere decir que estás preparando otros libros todavía. No, O o sea, estás, Es que todavía no he llegado a un Claro, cierre. claro, O sea, claro. Los últimos días han sido, o sea, súper intensos, le comentaba a Pau, de víctimas nuevas que están Sí, pues. contactando. Hay víctimas Gente nuevas de que mi están época. hablando a propósito de lo que ha decisión del Sí, Papa. sí. A Y propósito no, de la solamente, decisión. y no solamente del sodalicio, de otras organizaciones religiosas, ¿no? Qué importante es eso, ¿ah? Ese también creo que es algo importantísimo. Que al final eso... Entonces, todavía valió la pena el esfuerzo, no lo sé. Yo lo perdí todo, absolutamente todo. Además de que estos malditos me robaron mi juventud, ¿no? Y la relación con mi padre. O sea, estoy hablando de casi toda una vida dedicada a esto. Pero yo creo que Pedro, Paola, o sea, esta última alocución de Pedro tan sentida, es compartida también por todos los que seguimos y nos enteramos y saludamos y nos alegramos de lo que terminó siendo. Porque creo que la respuesta del Papa es una reivindicación del buen periodismo que ustedes han hecho. O sea, creo que ese es finalmente. Yo entiendo ya el procesamiento en términos personales por todo lo que el camino ha dejado, pero creo que siempre deben ustedes saber que hay un país que los aplaude. Yo tengo la posibilidad de viajar mucho y de conversar con gente mucho fuera de Lima, y uno de los ejemplos que salen con naturalidad cuando se habla del periodismo valiente, el periodismo que hay que seguir haciendo, es el de ustedes. Y creo que eso, de pronto ustedes no lo han recibido tan directamente, porque así es el país de a veces distante, pero hay también un reconocimiento en ese sentido, ¿no? Entonces yo quiero
agradecerles, y no agradecerles solo por haber venido, sino agradecerles por lo que han hecho, por lo que son, por lo que se van a seguir haciendo, y porque creo que el ejemplo que emiten sus trayectorias y lo que han hecho en este caso en particular incentiva a otros que en medio de situaciones tan complejas como esta, a veces dudan de entrar o no, pero creo que esto da cuenta de que sí es bueno y vale la pena hacerlo, ¿no? Pese a que efectivamente tienen otro también. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Que le vaya lo mejor, y en este modesto espacio siempre encontrarán un lugar para seguir hablando. Súper modesto, la verdad. Muchísimas gracias por haber venido. No, y gracias a Carlos Rivera. A Carlos Rivera. Gracias al Instituto de Defensa Legal. Pero Carlos nos ha acompañado, o sea, con su sonrisa, con su humor negro en momentos horribles, nos ha levantado, ha estado ahí siempre. Sí, yo siento Carlos Rivera ha sido un pilar en esa historia. Sí. No, y hay que reconocer a Carlos Rivera, digamos, uno de los abogados más importantes del país en temas vinculados a la defensa legal, y por supuesto al IL, que no solo desde donde podía y cómo apoyaba, sino que está en el interés y la disposición de seguir apoyando si fuera, por cierto, necesario. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Pablo Uvas y Pedro Salinas, que han conversado con nosotros.